Pues buenas noches, el día de hoy estamos en Live in CDMX. El día de hoy tenemos un entrevistado, su nombre es Ramsés Fonseca. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los acontecimientos más impactantes en el medio de la televisión, que es el asesinato de Paco Stanley. Espera, ¿ya estás grabando el audio? Ah, qué güey. Gracias. Buenas noches, el día de hoy estamos aquí en Live in Espera, CDMX. cuenta Bueno, mentalmente. Tres. Cuenta mentalmente y empiezas. tres. Buenas noches, el día de hoy estamos aquí en Live in CDMX y hoy tenemos un invitado muy especial, su nombre es... Ramsés Fonseca. El día de hoy vamos a hablar de un acontecimiento que impactó a todo el medio de la televisión. Este es la muerte de Paco Stanley. Pues primero que nada la pregunta empieza con, ¿tú cómo definirías el impacto que tuvo Paco Stanley en la televisión en los años 90? El impacto que tuvo en la televisión. Yo creo que era el presentador más querido, no importante, el más querido por la sociedad mexicana. ¿Y tú cómo recuerdas el ambiente y la reacción de la sociedad mexicana el día 7 de junio, que fue pues su fallecimiento en el restaurante Charco de las Ranas? Pues mira, yo estaba, era un adolescente, estaba saliendo de la secundaria, llegamos a casa de un amigo y su mamá estaba en shock. O sea, no puedo encontrar otra palabra. Su mamá estaba en shock. Ya estaba viendo la transmisión en televisión de la cobertura que hizo TV Azteca de su asesinato. No creo que haya fallecido, más bien lo ejecutaron, fue una ejecución y la gente estaba consternada conforme caminábamos, bueno, conforme vi la noticia, porque obviamente, vaya, no tengo que decirlo, no había internet, ¿no? O sea, no traíamos un teléfono en la bolsa que nos anunciara qué sucedía en el mundo en ese segundo exacto. Entonces, a él lo ejecutan a mediodía, me parece, Sí. y vaya, pues yo salgo de la escuela aproximadamente 2 de la tarde más o menos, o sea, ya había pasado aproximadamente 2 horas de que lo habían asesinado, ya la noticia ya estaba pues en todos lados, el radio, la televisión, y salir de casa de mi amigo donde encuentro la noticia, vaya, donde me entero, y llegar a la casa con mi mamá, en ese tramo vi a gente llorando en la calle. Había gente que no podía creer, o sea, estaban detenidos en la calle, afuera de sus coches, hablando del asesinato de Paco Stanley. Fue un shock nacional, yo creo. Y para ti, ¿a causa de qué fue su ejecución? Por el narco. Era un operador de narcotraficantes, yo creo que del narcotraficante más importante de aquel entonces. Sí, porque pues también creo que él era el que repartía en todo Televisa. Y no nada más en Y Televisa. Detalle aquí es que, vaya, Paco Stanley antes, o mejor dicho, tal vez como llevaba dos vidas. La vida del espectáculo que veíamos en la tele, ¿no? Las entrevistas que le hacían, pero por otro lado vivía su vida de empresario. Y lo digo entre comillas porque, vaya, pues las investigaciones a tantos años de que sucedió, pues se ha aclarado, por ejemplo, que eh, estaba inmiscuido en lavado de dinero del narco y tenía negocios que en aquel entonces, yo sé que ahora para la gente o para tu generación, para su generación, es muy común tener un estudio en casa. En este momento estamos grabando con micrófonos inalámbricos, una cámara que parece de estudio, pero que es de un tamaño portátil. portátil, más chica que un teléfono, ¿no? Eh, en esos tiempos, un estudio de grabación de audio requería ser un edificio especializado, requería equipo, todavía está la fecha, pero en esos tiempos mucho más caro, o sea, era una inversión millonaria y él podía hacerla sin problemas. Y es cuando te preguntas, entendemos que la gente de la televisión tiene, o en ese tiempo tal vez siendo el medio hegemónico, tenía mucho poder y tenía muchos contratos y tenía mucho dinero, pero no ese nivel de dinero para poner un estudio de grabación que estaba al nivel del estudio de grabación en donde mataron a Tupac, por ejemplo. Bueno, en donde le dispararon Dispararon a a Tupac Tupac. la primera vez, ¿no? Un estudio millonario. Entonces,
es cuando, vaya, la gente, yo trabajaba en un puesto de periódicos, podía leer no solo la opinión que salía en la televisión, en TV Azteca, sino que podía leer todos los periódicos y todas las diferentes narrativas que se fueron dando. De hecho, una pregunta ahorita que mencionas lo del periódico, ¿tú cómo evaluarías el cómo los periodistas tocaron ese tema? Porque obviamente si no lo tocas de la manera adecuada se te puede venir mucha gente encima. De hecho, eso fue lo que sucedió. Ahora, hay que hacer una diferencia importante. En tu generación conoce solo comunicadores. En esos tiempos sí había Periodistas, sí, periodistas. sí, Es sí, sí, muy sí. diferente el término. Entonces, los comunicadores es importante y es un parteaguas, no solo el asesinato y la ejecución de Paco Stanley, ni todo lo que destapa, porque destapa muchísimo. Es un parteaguas en donde empieza un manejo de la información en vivo. De hecho, está documentado, es la primera cobertura de televisión nacional en vivo a la que le ponen música, a la que musicalizan, ponen una música de fondo alarmista para que las imágenes resuenen mucho más, ¿no? Y también, muy importante, los comunicadores trataban de hacerte creer a uno como ciudadano que podía pasarle a cualquiera. O sea, que cualquier persona iba a estar metida en su camioneta Navigator, o sea, la Sí, camioneta más cara que había en ese momento, una una Lincoln. Lincoln Navigator, O sí, sea, sí, era sí. una limusina camioneta, ¿ok? Sí, sí, es una camioneta de lujo. Exacto. Y que tú ibas a estar en tu camioneta de lujo, o Afuera sea, de un tú, restaurante. exacto, pero, o sea, vaya, ¿no? Tú ibas a estar en tu camioneta de lujo y que cualquier persona iba a llegar con un arma larga vaya, armamento quizá ni siquiera civil o de protección civil, sino Sino ya militar. armas Sí, sí, militares, sí. exacto, y ejecutarte de más de 10 tiros. Eso no, pues no, vaya, ni en estos momentos de violencia extrema que vivimos, le sucede a cualquier persona. Debes de estar inmiscuido en algo para que eso te suceda. Entonces, vaya, sí fue un manejo muy tendencioso por parte de los comunicadores y por parte de los periodistas. Debo admitir que fue un manejo muy tibio. Eh, Fue casi inmediato que se supo, por ejemplo, que Paco Stanley estaba armado, que tenía una licencia de portación de armas emitida por la Secretaría de Gobernación, eh, que estaba muy vinculado con el Señor de los Cielos. Entonces, vaya, los Bueno, periodistas perdón que te hicieron eso. interrumpa, pero también tú me mencionaste que hubo una foto muy famosa Uh -huh. donde es el Paco Stanley ya con los tíos y todo, con una bandeja en las piernas Okay. y con la piedra de cocaína así No pura. era exactamente, había un periódico, todavía existe, La Prensa. La Sí, Prensa sí, es un sí. periódico que fue famoso por ser la nota roja y por buscar la fotografía más alarmista, más amarillista que podían Sí, encontrar. pues hasta la fecha sigue siendo uno de los periódicos con la nota roja pues más fuerte, por así Ajá, decirlo. sí, 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 Y claro. sigue llamando la atención pues por sus notas rojas y por el amarillismo. De hecho, hace poquito hubo una pues, problemática con un caso que se dio de un choque y fueron contra ellos por la foto, la familia pues del que falleció en el Sí, accidente. sí, de las víctimas, sí, claro. Bueno, fue portada o contraportada, no recuerdo, pero vaya, estaba en primera plana. La fotografía de Paco Stanley con ya baleado, pues, impactos de bala en el rostro, con la cabeza baja, y en la pierna se podía ver un grinder. Un grinder es un molino, pues sí, es para moler una piedra de cocaína, entiéndase, no tenía crack, era una piedra de cocaína. Sí, O sí, sea, sí. cantidades, ajá, o sea, cantidades que pasan de los 4 o 5 gramos. El sujeto era tan adicto a la cocaína que cuando le hicieron la autopsia descubrieron que ya no tenía tabique nasal por tanta cocaína que se metía, ¿no? Entonces, sí, vaya, esa fotografía llamaba mucho la atención. Pero en ese tiempo, mmm, es que es necesario el contexto. Televisa era lo único que había para que te enteraras. El radio le pertenecía a Televisa. Y de pronto, por situaciones muy turbias, este tipo de TV Azteca, Carlos Salinas. digo, no, Carlos Salinas, ¿cómo se llama? Salinas Pliego, Salinas Pliego, sí, sí, sí.
se hace de una televisora que era, era del Estado, Sí, sí, sí. en la visión, la compra y cambia la narrativa. Para la gente era increíble tener otra opinión fuera de la línea que marcaba el gobierno. Para la gente, TV Azteca era la opción del pueblo, porque no sabíamos, en verdad no se sabía, cómo se habían hecho de la televisora, qué enjuagues tenían y cómo es que llega, por ejemplo, Paco Stanley, un presentador que yo creo era tan querido porque fue una figura que acompañó a las familias mexicanas tanto en el almuerzo, desde la mañana, o sea, en el desayuno, en el almuerzo y en la comida. Y hubo algún momento en que inclusive tuvo un programa nocturno y era Sí. el último tipo que veías antes de irte a dormir. Era una presencia, era la presencia en la televisión. Y deja Televisa para irse a TV Azteca. Entonces, él le dio credibilidad a TV Azteca. Y obviamente yo creo, o sea, vaya, yo siento que lo usaron desde que llegó mientras estaba vivo hasta su ejecución. Fue, la palabra sería instrumentalizada por parte de la televisora, no para atacar a Televisa, que sí estaba dando las notas al respecto de sus vínculos con el narcotráfico, eh, lo turbio de sus negocios, o sea, ellos sí estaban notificando eso, pero TV Azteca, por otro lado, estaba haciendo una campaña completamente diferente y estaba distorsionando la realidad del evento. Entonces se creó una Una brecha. brecha. Exacto, se creó una brecha y estaba la gente, vaya, no voy a decir, fue lamentable. Es lamentable, fue una situación de violencia que no se había visto en la ciudad. Es real, ¿no? Vaya, creo que lo único que ha sido así de apantallante fue el ataque que sufrió Harfush, Sí. ¿no? Sí, sí. Como de película. Era la manera en que lo relacionaba, era una cosa de película, era como irreal. Y mm, vaya, creo que en ese tiempo, yo lo voy a decir tal cual, yo creo que si eso no hubiera sucedido, TV Azteca hubiera quebrado poco tiempo después. Ahora, algo que cabe destacar es que la ejecución de Paco Stanley fue durante el mandato de Cuauhtémoc Cárdenas. Ajá. Pues, ¿tú crees que políticamente también tuvo un impacto para la presidencia de Cuauhtémoc Cárdenas el hecho de que pasara este evento cuando él aseguraba que pues no le podía pasar a cualquiera? Es que el detalle es que, a ver, también, contexto. La Ciudad de México nunca había tenido un gobernador. Teníamos un regente. El regente era designado por el presidente. Y además no teníamos un presupuesto como ciudad, porque no éramos una ciudad, éramos un distrito federal. Es decir, todos los poderes de la federación estaban en la Ciudad de México. Entonces hay un momento en que el hartazgo de la gente de ser, de no poder votar por un líder, llega con, bueno, se genera las primeras elecciones por el jefe de gobierno de la Ciudad de México y gana Cuauhtémoc Cárdenas. Una figura, vaya, es que nada sucede en el vacío. Cárdenas viene de un fraude de la administración previa. Él era una figura que fue, es la verdad, él ganó la presidencia de México. Sí. O sea, la ganó. No hay duda al respecto, no se puede decir, es un debate, no, hay pruebas. ¿No? Entonces, vaya, él gana la presidencia, se la arrebatan y al final de cuentas termina siendo el gobernador de la Ciudad de México. TV Azteca ocupa, como dije, instrumentaliza la muerte de Paco Stanley y lo vuelve un golpeteo político. ¿Por qué? ¿Por qué lo vuelve un golpeteo político?
por algo que vamos a ver repetido 30 años después. Ricardo Salinas Pliego no quería pagar impuestos. Y hasta la Simplemente fecha. por eso, claro. Y es una narrativa que ha mantenido todavía hasta la fecha. Pero es un video muy famoso. El mensaje golpista que da. ¿Por qué lo da? Si hasta antes del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, la ciudad le pertenecía al partido, ni siquiera al gobierno federal, No, le pertenecía al partido gobernante que era el PRI. La ciudad era el botín político del PRI. Entonces, vaya, no había que reclamarle a Cuauhtémoc Cárdenas. Realmente, el hombre apenas, vaya, no había un gobierno democráticamente electo en la Ciudad de México a quien culparle por las cosas que se estaban haciendo en la ciudad, ¿no? Eh, entonces lo instrumentaliza para quitar, o mejor dicho, para restarle valor a, a vaya, a la izquierda que había en ese tiempo. Tampoco voy a decir que era el verdadero movimiento de izquierda, pero sí era afectar, vaya, el PRI no contemplaba que ganara Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, ¿no? ¿No? Ricardo Salinas Pliego, todo lo que consiguió, lo consiguió a través de favores del PRI. ¿Por qué? Porque era el PRI era quien gobernaba. Entonces todo lo que obtenías, lo obtenías a través del partido. Ricardo Salinas Pliego le debe su televisora, le debe el dinero con el que pagó la televisora, se la debe al hermano de Carlos Salinas, ¿no? Y él, ese dinero ni siquiera era propio, era dinero del crimen organizado. Entonces, por supuesto que necesitaban quitarse a esa figura en sí, a una figura democráticamente electa, pues el poder del pueblo habla y dice queremos a esta figura como político, y a la gente que controla los medios no les gusta que la gente haga cosas que los medios, vaya, contrario a lo que los medios dicen. Los medios estaban acostumbrados en ese tiempo a decir las cosas son así y así tenían que ser las cosas, y nadie podía llevar la contraria, porque si llevabas la contraria entonces te acababan mediáticamente, te acababan políticamente, que fue lo que intentó hacer este sujeto, Salinas Pliego con Cuauhtémoc. O sea, fue triste ver, te digo, fue una lástima, ¿no? No voy a decir que fuera una buena o mala persona, Paco Stanley, pero... Sí, no, pero al fin de cuentas es un hecho lamentable Por para supuesto. cualquier persona. Y para la ciudad, la cambió totalmente. La ciudad, hay un antes y un después de la muerte de Paco Stanley. Sí, porque fue Paco Stanley, pero más por el evento, por la libertad, porque hasta cierto punto querían venderte la idea de que la Ciudad de México era el viejo oeste y era salvaje. Okay. Ahora, bueno, tomando en cuenta todo esto del narcotráfico, hay un video muy famoso donde sale Mario Besares, que era pues su patiño. Donde él está bailando el gallinazo, que por cierto es muy famoso. Sí. De hecho en TikTok llegó a ser muy viral en un punto, donde Mario Besares está haciendo el gallinazo y se le cae una bolsa de plástico con... Pues, polvo blanco. Polvo blanco. Él dice que no, que era un número de una trans, así dice él, que se lo iba a dar a Paco. ¿Tú qué opinas de todo el caos que se generó a causa de los arrestos de Mario Besares, de Paola Durante y del Cholo, que era pues su guardaespaldas, que también pues fue asesinado? Ok, hay que entender aquí un punto importante. El gobierno de la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas, sí tenía, digamos, alguna injerencia tal vez, alguna palabra. El gobierno estaba empezando. En ese tiempo no había una fiscalía, había una procuraduría, ¿ok? Y esa procuraduría tenía figuras de la política rancia, pues no había de dónde hacer política porque solo existía el PRI o la derecha recalcitrante del PAN. Y tenían muy pocos lugares políticos. El PRI estaba enquistado hasta la fecha, sigue enquistado en las instituciones del país. Entonces, la justicia estaba manejada de cualquier manera por
priistas. A fin de cuentas por políticos, no por gente que esté buscando justicia o vaya, que sea personas de leyes, ¿no? Entonces, esta Procuraduría, con tal de salir rápido, acostumbrados a eso, crearon una falsa narrativa. Aquí viene un detalle importante que muchas veces casi no se toca, pero está totalmente documentado, hay grabaciones al respecto, de que la esposa del presidente Ernesto Zedillo, ella manejaba un cartel de metanfetaminas, como Breaking Bad. Hay grabaciones en donde ella está buscando cocineros porque ella tiene acceso. Sí, pues de hecho salieron hace poco audios, sí, justo sí. cuando salió el estreno de ¿Quién lo mató? Que de hecho ahorita te voy a preguntar un poco sobre tu opinión de la serie. Pero hace poco salieron los audios de la esposa de Cedillo diciendo, no, pues es que va a Júntate ser conmigo. tanto, júntate conmigo, vas a ganar tanto y vamos a cocinar tanto cada día. O sea, eso también es algo que pues, tiene mucho que ver. Estoy hablando a pura memoria, vaya, no me gustaría, pero me parece que la persona que le pone el dedo a Mario Besares, A Paola a Pablo Durante. Durante y al Cholo, era un cocinero de los hermanos Amezcua. Los hermanos Amezcua eran los reyes de la metanfetamina, eran los únicos que, Sí, eran los únicos que eran los únicos que cocinaban hacían en metanfetamina México. en ese momento. Y eh, hay cierto, vaya, parece que están juntos demasiado, que esta mujer esté en un cártel con ellos y que luego sea uno de sus miembros quien señale a los culpables. Pareciera que querían apartar, no la historia, bueno, que sí, ¿no? la versión, las investigaciones, ¿no? Parecía que las querían apartar del Señor de los Cielos y las querían llevar hacia los enemigos del Señor de los Cielos. No es la primera vez, no es el primer gobierno que ha manejado una narrativa para atacar a un cartel del narco mientras ayuda a otro. Entonces, va mucho por ese lado el por qué se arma una narrativa y además tan endeble. Cuando te digo que vaya, las noticias ya estaban, la gente de boca a boca ya sabía que ese tipo manejaba el tráfico de drogas Sí, en un ambiente, además, no solo era manejar el tráfico de drogas, era manejar el tráfico de drogas en el espectáculo. Entonces era un negocio que muy pocos iban a dejar pasar y que iban a aprovecharse de todos los recursos que tuvieran a la mano. En este caso, pues Paco Stanley, es muy sabido que el espectáculo va de la mano. O bueno, esos eh, personas del espectáculo no creo que sean artistas, son gente que sale en la televisión. Es muy sabido que es gente que vive en el exceso. Vaya, ¿no? sí, por ejemplo, el de imagen, el de primera mano, ¿cómo se llama? Nacho. No. ¿Adolfo se llama? No. Gustavo Adolfo Gustavo Infante. Adolfo Infante. Ok. Se le nota luego cuando habla que ya no tiene tabique, o sea, ya Sí, está deshecho, se escucha su respiración como si exacto. fuera un pujo. Exacto. Entonces, no es el Y único. no es el único. Hay Él solo es como muchísimos. de lo último que vino, pero vaya, desagradabilísimo, muy de la mano con esta cultura que había de la gente en el espectáculo. Entonces, hay una narrativa que hace sentido y hay una narrativa muy televisiva. Un detalle muy chistoso. TV Azteca, en ese tiempo, tenía una telenovela que, por cierto, produjo Argos, que es una productora que este señor Epigmenio Ibarra, él está con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, él lo siguió, él es un defensor de la 4T y lo que quieras. Bueno, este señor, como en Televisa no lo dejaban hacer el tipo de contenido que él quería hacer, entonces se va a TV Azteca. Y TV Azteca, necesitada de audiencia, porque también, entiéndase,
todavía hasta la fecha, hay gente que ve TV Azteca como una televisora barata, una opción, y vaya, si lo comparas Sí, con los sets de Televisa, TV Azteca lo hacen con cartón y 5 pesos, ¿no? Sus mismos personajes famosos son sujetos que no parecen tener la presencia para estar en televisión, ¿ok? sí. Entonces necesitaban, en ese tiempo peor aún, estaría padre que pudieras ver, por ejemplo, cómo eran sus sets. De, tenían un programa que se llamaba Caritele, que era como cápsulas entre caricaturas. Y Vaya, la botarga, cualquier botarga que veas del Dr. Simi, está mucho mejor parece elaborada. Sí, hecha sí, de sí. Hollywood en comparación con eso. No tenían recursos. Y necesitaban lo que fuera que trajera a la audiencia. Se traen a Epigmenio Ibarra con este proyecto de Nada Personal. Nada Personal es una telenovela, un romance, ¿no? Era una Sí, historia como de la amor, era mayoría. un triángulo amoroso entre un policía, un reportero y la hija de un político, ¿no? Exactamente, la novela empieza con el asesinato del político y sobrevive la hija que debió de estar muerta. Varios enjuagues ¿Cuáles? políticos, ¿cómo le llaman? Intrigas, traiciones y todo. Pero recuerdo mucho, según entiendo, creo que ya habían terminado de filmar Nada Personal cuando sucede el asesinato de este tipo. Entonces traen a los actores a que graben cápsulas, o sea, que graben pequeños Segmentos. segmentos para poderlos meter en la novela. Y entonces ya también manejar la narrativa del asesinato de Paco Stanley dentro de la narrativa de la La novela. telenovela. Eh, en ese momento no te vas a poner a ver de, ok, ¿qué me está diciendo esta telenovela? La gente lo que veía es una novela de políticos y que habla de actualidad. ¡Wow! ¿No? Qué fuerte, qué novedoso, Espectacular. no, y más allá, qué disruptivo, porque iba contra la narrativa del gobierno priista, no el gobierno de No, la el gobierno de ciudad. la ciudad, sí, 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 sí. Exacto. Sí, porque pues el PRI ha gobernado por añísimos. Ellos inventaron, el PRI gobernó desde que el México revolucionario o sea, creó Instituciones. instituciones, entiendas instituciones, procuradurías, los poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, el IMSS, toda la infraestructura del país la creó el PRI, claro, por supuesto. Eso no es un logro. De hecho, más bien el logro es que de todo lo que robaron haya quedado Para hacer para algo. hacer infraestructura. Eso es como el logro. Y a ellos en ese momento no veían su existencia amenazada por la alternancia. Ellos creían que, vaya, la gente iba a seguir siempre al PRI. Entonces, sí sucedieron muchas cosas, sí tratando de hacer, tratando de dar una narrativa con lo que sucede, siento que no lo pensaron tan bien y empezaron a politizar a gente que a ellos no les convenía que se politizara. Con la novela, vuelvo a lo mismo, Sí, no sí. era de TV Azteca, la produjo Argos y TV Azteca la Dijo, ponía, pero ellos al final de cuentas no tenían como injerencia de lo que se iba a hacer. Al final de cuentas salió en TV Azteca y fue su gran éxito, fue lo que les dio cierta veracidad. y bueno, de veracidad creo que también que el hecho de que, pues como lo dijiste, que Paco Stanley dejara Televisa e irse a TV Azteca, eso también les dio mucha credibilidad como para que el público de la ciudad viera TV Azteca. A la gente se le olvida, pero, eh, por ejemplo, TV Azteca, cuando comenzó TV Azteca, por una situación personal, por un hecho personal, eh, recuerdo mucho un programa que se llamaba Ciudad Desnuda en TV Azteca. Lo han revivido y lo puedes encontrar en YouTube con capítulos actuales. Pues no sigo, no sé si hoy vayan a publicar un nuevo video, pero vaya, era un programa, ¿no? Era la prensa, Sí, lo que era súper estábamos hablando, amarillista. exacto. Pero nadie los veía.
Entonces, ¿qué hicieron? Inventaron notas. Salían según con cámara escondida. Vaya, en aquel tiempo las cámaras no eran una No, DJI, eran una cámara de televisión. Exacto. Cámaras escondidas a grabar robos. Y es que esta ciudad le permite a los ladrones, y güey, se descubrió sí, que que todo era falso, sí, sí, sí. eran montajes. Entonces, vaya, no los veía la gente. Ciertas personas decían, ¿cómo quitaron Imevisión? Que tenía contenido barato, sí, pero muy bien hecho. Muy bien, sí, sí. ¿No? O sea, muy bien hecho. Muchas cosas que la gente ubica de TV Azteca realmente venían de Imevisión, de Por TV, o sea, toda la carrera de José Ramón Fernández salió de ahí. Comediantes como el Wiri Wiri, como Víctor Trujillo, salieron de ahí. Eh, este sujeto, el tal teacher, López Dóriga, Ah, sí, López salió Dóriga. de un noticiario de López Imevisión. Dóriga es un pendejo. Nadie lo ve, nadie lo ve. Ajá, nadie lo Sí, ve, nadie lo ve. Díganme, díganme. Sí, sí, sí. O sea, avísenme. Soy en eh, aire. vaya, todo estaba ahí en la televisión del Estado. Entonces, cuando lo absorben, la gente dice, ¿para qué lo absorben si sigue siendo la misma televisión? Su televisión es barata. Hay gente que pensaban que era de nacos ver TV Azteca. Vaya, no te voy a decir sí o no, pero pues la gente creía que Televisa era la fábrica de los sueños y TV Azteca era Cualquier cosa. cualquier cosa, ¿no? Entonces, a final de cuentas creo, te digo, sí creo que le sirvió a la gente para entender que había una otra opción, ¿no? Pero también no ayudó en cuanto a aclarar la información, simplemente creo que añadió más ruido al debate. Y perdón, a lo que iba. Después del asesinato de Paco Stanley, y cuando empieza este ruido de que es un narcotraficante, surge otro personaje que hasta la fecha es famoso todavía y es relevante en medios. Una lectora de noticias, una lectora de prompter, porque te digo, Sí, sí, sí. no eran periodistas, eran No, comunicadores. Ajá, sí. Lili Telles. Lili Telles viajaba en un Suru 2, este que ahora todo el mundo entiende como una Centra. trampa mortal. Sí, sí, sí. Esto es un Centra, esto es un un Sur, sí, sí, sí. Bueno, en uno de esos, y otra vez, en el más puro estilo de Ciudad Desnuda, Fingió su secuestro. no, arman un supuesto ataque a balazos. Sí, sí, una ejecución. Una supuesta ejecución también contra ella. En su misma cobertura, abren la puerta y se ven los hoyos de bala pasando de un lado a otro de la puerta. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo no le dio ningún balazo? Si entró por una puerta salió por y la salió otra. por la otra. Y ella decía, recuerdo muchísimo, porque vaya, invirtieron muchísimo tiempo, no tenían mucho que programar tampoco, entonces mucha de su programación era hacer recreaciones de esto, del ataque. En su misma recreación se tiraba lo que decía Lili Telles que había sucedido. Entonces, siento que ellos mismos afectaron más que ganar con la narrativa que manejaron de Paco Stanley. Creo que ellos afectaron su propia credibilidad y afectaron la narrativa que tenían de la muerte de Paco Stanley. Ellos solos. Yo creo que debieron de haberlo mantenido de otra manera. Debieron de haberlo, vaya, lo digo con desde la comodidad sí, de haber pasado años y de análisis políticos, ¿no? Pero sí creo que fue un movimiento demasiado visceral por parte del dueño. No creo que lo pensaron bien, creo que solo vieron como la oportunidad y dijeron, vamos, nos aventamos al tobogán, pero no creo que lo hayan pensado realmente. Va a sonar muy mal lo que voy a decir, pero creo que Televisa sabe armar muchísimo mejor las cosas que TV Azteca y quizá si Televisa lo hubiera hecho, estaríamos hablando de una manera muy diferente de Paco Stanley a como es ahora. Pues vaya, tristemente, una leyenda negra, ¿no? Porque eso es lo que se volvió, ni siquiera creo que se haya vuelto como un ejemplo o que la ciudad en general, la ciudad, todo, instituciones, gente, haya aprendido de ello. Al contrario, creo que
se volvió más bien como una leyenda urbana, ¿no? Como el video, me encanta porque vaya, es triste que hay tantos clips que puedes tomar de sus programas que toman tanto sentido ahora Ahora, después de sí, todas sí, las sí, sí, sí. investigaciones, ¿no? Es muy famoso el de un saludo para Para Paco no Stanley, de estarle, su amigo el Mayo Zambada, ay, que no lo tenía que que no leer lo en tenía voz que alta, decir, sí. anda por aquí el Mayo, y de pronto allí estaba el Mayo, ¿no? Entonces, qué triste, güey, qué triste, pero también estoy cierto de que tu generación no lo conoce, pero figuras detestables, había otro tipo en Televisa, Raúl Velasco. Ese sujeto, Sí, simplemente porque murió antes de que viviéramos el despertar de la era digital o de la, al menos de las varias voces en los medios, porque de ese sujeto seguramente se pudo haber mucho destapado más. mucha Sí, sí, más sí, sí. mierda, efectivamente. Vaya, no digo solo Paco Stanley, como decíamos, se vuelve La el leyenda. rostro de, ajá, pero vaya, estos sujetos son así horribles. Y ahora, creo que por última pregunta, Mm, tú, no sé si, según yo sí, vimos la serie de ¿Quién lo mató? sí. ¿Tú qué opinas de la producción en sí? No de la cómo cuentan la historia, sino de la producción que hizo MGM Studios, que es la productora de Amazon Prime. Es muy buena, es una muy buena producción, tiene calidad de televisión gringa, de prime time, Sí, sí, ¿no? sí. Eh, el problema yo creo es que debería, yo creo lo que he platicado contigo, antes de que veas una obra a la que vuelven ficción, eh, un hecho real, primero trata de conocer la Los información, sucesos de... exacto, primero trata de conocer, es el típico comentario de mamador, ¿no? Pero cuando va a salir la película que está basada en un libro, Lees el siempre libro. se recomienda primero lee el libro. O sea, lee el libro y luego vas a poder o disfrutar O o odiar decir, la ajá, película o hacer el exactamente. bonito ejercicio mental de decir, ¿y por qué cambiaron esto? ¿Por qué no dicen Sí, es aquello? como, por ejemplo, el complot mongol, ¿no? El libro a mí me parece una joya. Por En supuesto, cambio, la película, digo, tiene buen cast, no sé. eh, pero a mí hay muchas cosas que digo como que, no, es que son, ¿por qué lo tuvieron que cambiar? ¿Sabes? Lo mismo sucede, creo, con esta producción. Creo que si antes de ver La serie. la serie vieras un par de documentales, un par, porque tampoco, eso es muy cierto, no vas a encontrar un documental que tenga la La verdad verdad. al respecto de la muerte de Paco Stanley. Sí, no, porque nadie la tiene. Tienes que armarla. Y además, exacto, hay muchos, como te decía, hay varias cosas que cuando las empiezas a juntar de este lado hacen Dices, mucho sentido, ¿no? O dices, sí, es como un ok, rompecabezas, tienes que juntar pieza por pieza para terminar de entenderlo. y dices, no tengo pruebas, pero Pero tampoco tampoco tengo tengo dudas. dudas. Exacto, ¿no? Ahora, a tantos años, con la información tan protegida, tan censurada, tan escondida, tan amañada, tan manoseada, es muy raro, yo creo que sería casi imposible, poder tener una certeza al respecto. Lo que sí se tiene, creo, es los datos suficientes para que tú tengas una idea de hacia dónde va la narrativa, no la verdadera narrativa, no hay tal cosa como la verdad. La narrativa que te dan los hechos. Los hechos existen y esos se pueden ver y los puedes seguir y te dirigen hacia algún lado. O te puedes dejar llevar por la narrativa de la leyenda, que pues, no puedo No tampoco puedes mentir, dar, o sea, ajá. vaya, no puedo mentir, es que es espectacular, tiene todo, tiene traición entre amigos y luego tú ves al hijo de Mario Besares y dices, este morro se parece más a Paco Stanley que a Mario Besares, y otra narrativa podría ser, este güey lo puso porque pareciera que hay ahí un asunto, Sí, en aquellos tiempos le llamaban crimen pasional. ¿No? Ahora entendemos que eso no sí, existe, eso no, no, ¿no? no. Pero así lo podrían llamar. Y es otra narrativa que en una de esas puedes también seguir, ¿no? O sea, sí, claro, por supuesto, ahí está el dato. Pero para seguir esa narrativa tienes que ignorar los demás hechos.
Entonces, siempre vale la pena. Pero, la verdad, está muy bien hecha la serie y el cast de la serie me pareció bueno. Sí, sí, O sí, sea, vaya, le metieron dinero. Es gente que sabía que no estaba invirtiendo en un contenido eh, como los de ahora, desechables, sí, como los de desechable, sí, Netflix, sí, ¿no? sí, no, Que sí, sí, sí. pones nada más mientras de ruido de fondo mientras haces algo. Creo que ellos entendieron que si lo hacían bien, ponían un buen director, ponían un buen fotógrafo, ponían un buen iluminador, argumentista, ellos podían volverse la narrativa De fin. definitiva de la historia, sobre todo para tu generación que no lo vivió. Sí, no, y de hecho creo que, bueno, eso es un punto muy bueno porque en clase de periodismo platicamos de esto y la mayoría de personas de mi salón, todos como que se basaban en la serie. Ujú. Y yo fui el que dijo, "Ah, pero pues es que también tenemos esto y hay pruebas de esto. Y o sea, yo lo sé porque número platico contigo de muchas Ujú. cosas y también porque pues a mí me interesa mucho el tema, de hecho por eso lo elegí para hablar de este tema, pero no todo puedes basarte en una sola cosa. Exacto. Creo que necesitas también tener muchas Fuentes. fuentes de información Ujú. y obviamente no todo es verdad, pero como dijiste ahorita tienes que ir formando como si fuera un rompecabezas, pero vas a terminar diciendo, no sabemos si sí es verdad, pero pues no tengo dudas de que no haya sido así. Más bien, ok, yo creo que aquí viene algo. Es muy difícil manejar un tema, la muerte de Papa Stanley, y centrarte solo en la La muerte de muerte de Papa Papa Stanley, Stanley. sí, 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 sí. Como te dije, o Como sea, ahorita, ¿no? Que ahorita nos fuimos platicando, políticamente. de pronto terminas hablando del cártel de los Amezcua, del cártel del rey de las Sí, del metanfetaminas Mayo, y del Mayo, o sea, del Señor de los Cielos, sí, 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 sí. nada sucede en el vacío. Sí, no. Todo está conectado con todo, muchísimo más como en aquellos tiempos. El espectáculo estaba conectado con la política, como la política manejaba la delincuencia. No hay que ir más lejos. Este tema es muy conocido. El jefe de la policía en los 70s, el Negro El negro Durazo, brazo. vaya, él es la mejor, no es el único, pero es el mejor ejemplo de cómo es que se manejaba todo. Espectáculo, política Y y narco. delincuencia, por supuesto, exacto. Entonces, simplemente no se trata de que hagas un ejercicio, lo que platicábamos, no se trata de que te pongas a estudiar, se trata de que si tienes curiosidad, Sí, investiga. atiende tu curiosidad, Ajá. déjate llevar, Aliméntate. exacto, déjate llevar por tu propia curiosidad. Vives en los tiempos del internet, en el teléfono, tienes la puerta al mundo y a Quiero. cualquier época. Sí, componer, oye, no sé, meta, ¿no? Chat, que no son fuentes No verídicas. recomendaría que le preguntes a la Pero, inteligencia pero la artificial, mayoría de gente lo hace. pero eso es un detalle Sí, también. eso es un Otra vez problema. estás permitiendo que un algoritmo te diga algo y no lo estás descubriendo por ti. Y aquí el detalle es que mientras estás investigando algo, llegas y descubres otras cosas. Eso es el